Buenas tardes, soy Alejandro Rodríguez y les voy a presentar el laboratorio número 4 de programación de microcontroladores. Bueno, el objetivo principal del laboratorio era implementar un contador de 4 bits así que tuviera una conversión en el puerto C a hexadecimal en un display de 7 segmentos. Además, un timer eh, que contara cada segundo y desplegar el valor en el puerto D como en un display de 7 segmentos también. Y el contador funcionaría del contador del puerto A y el puerto B, el puerto C, funcionan porque está conectado en el puerto B dos push buttons. Entonces, y se le configuró un pull-up, una resistencia pull-up interna. Entonces, pasemos al código. Entonces se puede observar aquí que primero empezamos incluyendo la librería de este procesador, muy importante. Luego se configuró un reloj interno y las demás configuraciones están aquí. Y pasamos después al primer lugar donde están nuestras variables y se utilizaron 4 variables en este caso. Una que es doble temporal, otra que es status temporal, otra que es el 7 segmentos, que este es para el 7 segmentos del contador y está el 7 segmentos del timer para el display, la variable para el display del timer. Entonces pasamos luego al vector de reset que está aquí, entonces en la localidad 00H. Entonces luego pasamos al vector, que este es el vector de interrupciones, que está en la localidad 04H. Y aquí se puede observar las 3 comandos principales que están, o sea, las 3 subrutinas, que es push, que esto sirve básicamente, estas 3 líneas lo que hacen es guardar la W en una variable temporal para que no se pierda, digámoslo así. Y luego se chequea la bandera de la interrupción. Entonces, esto sirve para trabajar con la interrupción básicamente. Entonces, aquí se chequea si la bandera del cambio, o sea, si había un cambio en los botones del puerto B, de los push buttons. Y si no había un cambio, entonces esta no se levanta y no se llama a la interrupción, que es a la subrutina, que es para aumentar el, el contador de 4 bits. Y luego está la parte que es para usando la bandera de interrupción del overflow del timer 0 y se manda a llamar a esa misma, a la subrutina para el timer 0. Entonces, luego está el pop, que esto es básicamente regresar el doble temporal que habíamos guardado a W y regresar el status temporal a status. Entonces, ya eso es después de haber utilizado todas las banderas o sí, haber leído las banderas, básicamente. Y luego pasamos a la configuración del micro. Pues la configuración de lo que utilizamos para el reloj, etcétera. Entonces, primero en la localidad 100 empezamos, que es nuestro código. Empezamos aquí. Y primero aquí está la tabla que es de conversión para cada uno de los valores que se enciendan en los puertos para que se pueda utilizar 7 segmentos. Entonces se van desplegando aquí y se retorna una literal. Pues se retorna W, una literal. Entonces se puede ver que se pone 0 hasta F. Entonces eso se puede desplegar en hexadecimal. Luego está el main, que es básicamente donde ya se encuentran nuestras configuraciones principales de lo que vamos a utilizar en el microcontrolador. Entonces primero se llamó a su rutina de configuración de reloj. Esta configuración básicamente nos vamos al banco de con y seleccionamos el 001, que es una frecuencia de 125 kHz. Luego de haber seleccionado esa frecuencia de 125 kHz,
eh, se pone que es un reloj interno. Con este el SSD se pone seteado. Luego pasamos a la configuración de input y outputs, que es básicamente ver los puertos que vamos a poner como inputs y outputs. Y esto está aquí. Básicamente primero configuramos todos los pines como digitales. Se mueve este dato que es para básicamente encender los primeros dos pines del puerto B, que es RB0 y RB1. Entonces con tris decimos que van a ser inputs y todo lo demás son outputs, los puertos A, B, C y D, ya que ahí va a estar nuestros LEDs, nuestros 7 segmentos. Luego con la option reg, el séptimo bit, se habilitan los pull-ups en general, o sea como que vamos a utilizar pull-ups. Y se seleccionan qué pull-ups específicamente, o sea, qué pines del puerto B van a utilizar los pull-ups internos. Entonces, luego limpiamos los puertos de salidas para que no tengan valores aleatorios. Y pasamos a la otra configuración, que es para la interrupción no change del puerto B, que es cuando se ocurre un cambio. Entonces se pusieron los pines que tenían los push buttons RB0 y RB1 como interrupción. Y, o sea, con la interrupción por cambio. Y luego pasamos a poner la bandera en cero para que no tuviera un valor aleatorio y vamos a darle a empezar el loop. Entonces esta bandera es la que se levanta cuando hay un cambio. Luego pasamos a la configuración de las enable de interrupciones. Este es el global para en general encender los enables. Luego este es para habilitar las pull-ups del puerto B. Esto es también para limpiarlos por si acaso. Y luego está el tercero IE, que este es básicamente la bandera de cuando existe un overflow en el timer 0. Por último pasamos a nuestra configuración de timer 0, que es básicamente eh, elegir si va a ser un reloj interno y poner nuestro prescaler. En este caso el prescaler fue la combinación 111, que nos da 1 a 256. Y luego se llama resetear el timer. Este dato lo utilizamos con la ecuación para, para encontrar el valor del timer 0, que sería esta de acá. Y se despejó para n del timer 0. Entonces encontró que era 134 para que fueran 1000 milisegundos, o un segundo básicamente, para que cambie eso el 7 segmentos, que vaya subiendo de uno en uno, o sea, cada segundo. Entonces, luego pasamos a mover este dato a timer 0 y pues ponemos en 0 la bandera de overflow para evitar otra vez valores aleatorios. Y que no sé cuándo empiece la simulación no vaya a marcar un overflow cuando no existe. Entonces, bueno, pasando siguiente al loop. Entonces, en este loop, básicamente movemos nuestro valor de 7 segmentos a W. Estamos constantemente poniéndolo. Y movemos esto al puerto A, que es donde están nuestros LEDs y de nuestra variable. Después llamamos a la tabla y movemos el valor de W o sea, el valor que nos devuelve al pasar W y convertirlo a hexadecimal básicamente con los pines, lo pasamos a C. Entonces ya podemos desde el puerto C encender los pines necesarios para que se despliegue el valor hexadecimal del contador en el 7 segmentos. Y esto está en constante loop, entonces se está actualizando. Luego regresando a las interrupciones, específicamente la interrupción del push button, es esta de aquí. Entonces los push buttons, cuando existe la interrupción, se llama esta función, esta subrutina, y
se verifica si está pachándose el botón de subir o bajar básicamente y si no se esquipea. Pues para evitar el antirrebote. Entonces, pues cuando se presiona el incrementar se va a incrementar y cuando se presiona el decrementar se decrementa el valor de la variable. Y esa variable es la que se actualiza aquí arriba en el loop. Entonces, luego se mueve también, pues, después de hacer subir o bajar el valor de la variable, se pone cero otra vez la bandera del change para que nos esté, pues no se quede encendida, digamos. Entonces así nos puede volver a servir para otro cambio. Luego está el timer, básicamente se resetea el timer cuando ya hay un overflow y la variable del set de segmentos para el timer 0 se está incrementando básicamente cada segundo. Entonces se incrementa, se mueve después a W, se llama la tabla y se pasa el valor al puerto E, que es donde está nuestro otro segmento, nuestro otro set de segmentos que básicamente nos va a ir contando cada segundo. Entonces eso es el código. Y ahora la simulación es esta de aquí. Entonces se puede ver que empieza a contar y está contando cada segundo. 3, 4. Y funciona también el contador. Entonces vamos a ir contando. Entonces aquí se puede ver que 3 es 3 en hexadecimal y en binario está aquí. Este es el contador binario de 4 bits en el puerto A. Entonces se puede ver, aquí va a llegar al overflow del contador y se reinicia. Entonces cuando llegue a F va a volver a 0. Y vuelve a 0 y sigue contando así. Y se puede ver que se pueden usar todo en simultáneo y no se afecta nada. Entonces aquí va a subir. Voy a bajar un poco. Vamos a regresar a 9, 8 con el de down y después vamos a subir y vamos a provocar un overflow. F y overflow y sigue funcionando y contando normalmente. Y esto fue el laboratorio número 4 y buenas noches.